no tiene, digamos, mucha potencia para explicar la dispersión. La varianza sí, pero que no lo estamos tocando mucho, ¿no? Pero estamos trabajando más en la desviación típica o la desviación estándar. Y la cuarta sería el coeficiente de variación. Acá ustedes están viendo su sigla SB o CV, igual a lo que es la desviación dividida entre el promedio, ¿no? Pero nosotros lo hemos medido también para que se mida mejor lo que es multiplicar por 100, transformar de una proporción a un porcentaje. Y acá lo que ya habíamos explicado, a mayor coeficiente de variación, mayor dispersión. Esa escala que hemos visto del 0% hasta el 100%, ahí veíamos mientras más llega hacia 100, mayor dispersión. Mientras más cercano a 0 está, bueno, hasta ahí también. Pero en el 0 y 20 no tenemos la posibilidad, ¿no?, como límites para considerar que los datos están concentrados en relación a su promedio. Esa es la relación que estamos viendo. Y si está por encima del 20%, entonces la dispersión comienza a mostrarse cada vez más. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Si yo tomo la edad de un grupo 1, tengo la edad de un grupo 2. En el grupo 1, fíjense las características que tiene esta edad: 16, 17, 18, 18, 16, 17. Y cuando le sacamos el promedio, está en 17 años. Y vemos que el resto de los datos probablemente tienen mucha cercanía a lo que es el promedio. Están uno al lado del otro. Pero, ¿qué sucede si le saco, digamos, el promedio al grupo de edad número 2? Pero observamos los datos, aquí ya tenemos 30, 35, y como que ya vemos que el promedio se nos va a ir para un lado, ¿verdad? Porque tenemos el promedio de la exactamente es más alto. ¿Por qué? Porque estos valores nos están haciendo la concentración de que el promedio se vaya más para arriba. Entonces hay una diferencia que nosotros tenemos que ir interpretando en cada uno de esos datos, ¿sí? ¿Qué sucede? Ahora, si yo tengo lo que es la desviación, fíjense, más o menos 0.88 para el grupo 1, donde el promedio casi está en la parte central. Fíjense ustedes, esto nos está indicando que está muy pegado al resto de los datos, ¿verdad?, en relación a lo que es la desviación estándar del segundo grupo de edad, que es más o menos de 7.02. Los datos están un poco más elevados. Aquí estamos viendo ese tipo de comportamiento. ¿Qué sucede para un poquito confirmar este tema? ¿Cuál está más disperso? Vamos a utilizar el coeficiente de variaciones, pues a un porcentaje, y vemos que para el grupo de edad número 1, el coeficiente de variación es de 5.2. Es decir, está dentro de 0 y 20, ¿verdad? Porcentaje de concentración de datos. Pero ¿qué sucede? Que en el grupo 2 de edad estamos observando 31.74% de coeficiente de variación. Entonces, nos está demostrando que hay más dispersión de la información. Entonces, acá las medidas estadísticas, siempre les voy mencionando que de una manera solamente una sola, digamos, variable que vayamos midiendo, y un solo ejemplo no nos va a decir mucho. Podemos sacar datos, interpretarlos, pero lo más, digamos, enriquecido que vamos a tener en esta información es si comparamos la misma variable en varios grupos y ver el comportamiento que se va a tener. Ahora, si no tenemos esa posibilidad, por ejemplo, entonces buscamos un parámetro. Es como cuando nosotros manejamos la temperatura o la frecuencia cardíaca, etc. Y lo comparamos con parámetros longitudinales. Si esos datos que estamos obteniendo también están dentro, ¿no? Entonces siempre buscamos comparar en el tema de la estadística, y esto es lo mejor para poder entender de una manera más clara qué está pasando con una X variable. Bueno, entonces, eso hemos visto ahí. Ahora vamos a ver la aplicación de las medidas de la tendencia central, de la posición y de la dispersión. ¿En qué lo utilizamos en medicina? Les comentaba en un momento que en las cartillas de crecimiento y desarrollo que ustedes todavía deben tener, si se los piden a sus papás, ¿verdad?, cuánto pesaba cuando tenían 2 meses, etc. Ahí vemos estas líneas que se llama el camino de la vida. Pero en este caso nosotros, para que
que podamos denominar normal, esto es normal, tenemos que trabajar con el promedio. La línea central sería ese promedio. Y lo que tenemos como bordes alrededor de ese promedio son a una más menos desviación estándar. Entonces estamos andando un camino que realmente nos dice que este es el camino normal. Si vamos a calcular a dos desviaciones estándar, tenemos ya otro límite por fuera, que fíjense, nos está demostrando exactamente qué categorías o condiciones se van a presentar con una variable determinada, ¿no? Entonces, el mercado que estamos viendo está ya para la edad. Aquí tenemos la edad y aquí tenemos la talla que hacemos coincidir, ¿no? Cuando hacemos el levantamiento de la información de estos niños, vamos a utilizar estos parámetros. Pero fíjense entonces, el promedio de una desviación y a dos desviaciones nos permite clasificar el estado en que se encuentra de crecimiento y desarrollo. Esos cálculos pero han sido realizados en poblaciones bastante grandes. Lo que sucede, por ejemplo, en 1995, un poquito más, el AOPS se lanzó a hacer una última actualización sobre lo que eran sus tablas de crecimiento y desarrollo, pero es realmente muy complicado porque solo escogieron algunos lugares representativos en cada continente. Entonces ahí comenzaron a ver que había mucha variabilidad. Entonces lo que hicieron era contagiar el entusiasmo a los investigadores locales para que comiencen a sacar este tipo de población. Pero el reto es tener una gran cantidad de población para poder sacar esta población. No es agarrar el tamaño de muestra y para ahí, no que tenemos que trabajar con una cantidad bastante alta de lo que son las unidades de observación, en este caso los pueblos. Si hablamos del índice de masa corporal, por ejemplo, de niños de 5 a 18 años, ahora esto está totalmente separado. Hay por edades, por grupos etarios, hay por sexo, por grupos etarios, inclusive ya están viendo por regiones. Mujeres no gestantes y mujeres gestantes también. Lo mismo sucede, fíjense, acá a veces no entendemos qué son estas líneas, pero si vamos observando bien, aquí tenemos el promedio o la mediana. En cualquier momento podemos usar esto. Si tenemos el borde de ese cálculo en relación al promedio, estamos a una desviación estándar, más una desviación menos una desviación. Y si manejamos a dos desviaciones, que claramente lo dicen, están marcando con bordes rojos, ¿no?, la posibilidad de poder interpretar en qué condición de índice de masa corporal están estos niños. Hay que tener un poco de cuidado, ¿no? El peso para la edad de niños igual se grafica de la misma manera. Tenemos bastante cuidado de poder trabajar con el promedio, con una desviación, menos una desviación, a dos desviaciones. Entonces nos estamos dando cuenta que a veces es un poco complicado trabajar hasta tres desviaciones estándar, porque se nos sale exactamente, ¿no?, de los parámetros que estamos viendo trabajar. Lo mismo hemos podido también tener, y acá estamos hasta tres desviaciones y menos tres, ¿no? Eso depende de cómo vas a trabajar. Aquí están usando también una otra prueba estadística que se llama la puntuación Z, que no sé si la vamos a tocar, vamos a ver el tiempo si tenemos para revisarlo un poquito, que es también un cálculo muy interesante y nos permite hacer comparaciones de la misma manera. Lo que sí esta gráfica me recuerda es que en el 2004-2005 la OPS, la Junta de Poblaciones Unidas, el Ministerio de Salud de Bolivia y los sedes, en especial el nuestro, construyó a través de las tablas de Quetelet, como se llama esto, que tiene un origen chileno, nos permitieron armar lo que es, ¿no?, el índice de masa corporal de las mujeres gestantes, que era sumamente interesante, y eso quedó, ¿no?, como parte de contribución, digamos, del trabajo que en el momento teníamos en la parte de dirigir el programa de la salud de la mujer. Entonces es bien interesante, pero también tienen que ser muy responsables y que la información sea muy clara y que sea bastante bien interpretada, ¿no? Y sirve muchísimo, ¿no? Si nosotros vemos que le vamos dando colores, todo lo que está verde es normal y todo lo que está
generalizar, tenemos una presión arterial, y aquí los valores que siempre nos meten a la cabeza, ¿no? 120, 80, 120 como ese promedio que es para la sistólica y el 80 para la diastólica. Entonces, a partir de esos valores, a más o menos una desviación estándar, comenzamos a evaluar lo que puede ser limítrofe, lo que puede ser normal, lo que puede ser óptimo. Y para abajo también, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión grado 3. Entonces, igual a través de estudios, trabajar con el promedio y la desviación estándar es sumamente interesante. Este es un anexo a un trabajo que se publicó, que se llama el Consenso Latinoamericano, que hemos compartido en algún momento los artículos, que vale la pena revisarlos, porque aparte de hablar de la causa, los factores de riesgo, qué pasa con la mujer, qué pasa con el varón, entonces esto nos permite entender muy bien cómo han logrado hablar esto, porque es bien complicado. En la feria científica del 2012 esto se demostró también, y comenzamos a ver justamente con el estudio que se trabajó en Cocina. Entonces esto nos sirvió mucho para entender algunos elementos más. Otro aspecto acá, investigar clínicos, obstétricos y maternológicos, lo que se hace es recolectar bastante información. Esta información sale de lo que es la historia clínica perimental básica. Es ya un tema informatizado en el cual tanto internos como los residentes van llenando de información y se va construyendo poco a poco. ¿Qué datos están trabajando aquí? La edad gestacional, por ejemplo. Es importantísimo tener bien claro la edad gestacional y clasificar la cantidad, ¿no? ¿Qué dice acá? De 30 semanas hasta las 43 semanas. Más o menos viendo la viabilidad cuando nacen de alguna forma en las características de pretérmino, término, postérmino. Entonces, esos aspectos son importantísimos. Si nosotros vemos esta información, fíjense, más o menos los pretérminos son unos pocos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Los que están a término, una gran cantidad, y postérmino también comienzan a ser una gran cantidad. Pero bueno, ahí tenemos lo que son cuántos nacen por cada semana de gestación. ¿Qué datos se han manejado acá? El promedio. El promedio de lo que es el peso al nacer, un dato importantísimo porque eso va a permitir hacer muchísimos cálculos de las condiciones que tienen. Primero, comparar si para esa edad, para esa semana de gestación, realmente es el peso, o está menos o está más. Entonces le sacan el promedio y luego le sacan la desviación estándar. Y van haciendo este trabajo de la misma forma, ¿no? Luego, ¿qué hacen? ¿Qué cálculos hacen? Los percentiles del peso al nacer. El percentil 2.5, el 5, el 10, el 15 y el 90, que son sumamente importantes. ¿Y por qué hacen esta recolección de datos de esa forma? Para graficar eso. Esto está basado justamente en los percentiles del peso al nacer. ¿Para qué? Esta gráfica nos permite ver la edad gestacional con el peso al nacer. Y cuando nace algún otro niño, compara en qué lugar está cayendo. Entonces, exactamente como se trata, ¿no?, de un estudio bastante grande, te permite un poco identificar y diagnosticar mejor qué es lo que está ocurriendo. Entonces, fíjense todo lo que se puede hacer con la información y todo lo que nosotros estamos trabajando para que entendamos el comportamiento de esas variables biológicas en todas las especialidades. Ninguna se salva. Entonces acá es muy importante que cada uno de los datos que nosotros generamos va a ocasionar de que tengamos parámetros. Bien, entonces una parte de cómo se usa. Ahora vamos a ver algo más de las medidas de forma. En sí ya hemos visto algo. En las medidas de forma vamos a verlo si estas son simétricas o son asimétricas. Pero acá nosotros habíamos entendido ya no solamente por ese dibujo o esa gráfica que vamos a poder realizar, sino también el cálculo del promedio de la mediana, que nos es muy sencillo. Pero acá nos muestran una fórmula más que no voy a entrar en detalle, solamente se les voy a mencionar de cómo se interpreta. No vamos a hacer cálculo porque es bien complejo trabajar con esto.
Entonces ahí nos vamos a dar cuenta cómo podríamos también, de acuerdo a los resultados, darle, digamos, o ponerle el título si es una simetría a la derecha o es a la izquierda. Muy bien. Estas medidas de forma hacen referencia a esa forma geométrica, dice, de la distribución de los datos. Esto va a permitir conocer si están sesgados o alejados de lo normal y la dirección que va a tener. Cuando nos dicen este tema, estamos hablando de si va a ser simétrico o va a ser asimétrico, izquierda o derecha. Se llama el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Muestra este coeficiente de asimetría, nos va a mostrar qué tan deformada está la curva de las frecuencias de nuestros datos, pero en relación a un parámetro que es la curva normal o la simétrica. Estos datos entonces los dividimos de un muestreo porque eso es lo que hacemos para la configuración. Nosotros tomamos muestras, no tienen exactamente la forma simétrica o normal, nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Ya que en la práctica las curvas de la frecuencia presentan asimetría hacia derecha o izquierda. Pero no siempre es posible determinar la asimetría de estos datos, dice, por solo la inversión o observación. Y una buena ayuda es calcular el coeficiente de asimetría. Pero también hemos visto que el promedio de la mediana nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero en este caso hay algo más específico que es el coeficiente de asimetría. Entonces nos va a permitir ver esto, ¿no? Si hay simetría, ¿qué es lo que va a suceder con ese resultado del coeficiente de asimetría? Su resultado va a ser cero. Si nos sale cero, desarrollar todo ese ejercicio, no se los voy a mostrar así porque eso queda muy complejo, no quiero complicarlos tampoco. Cuando nos vayamos a referir a simetría, el cálculo de ese coeficiente nos va a dar cero. Entonces ahí tenemos el simetría. Pero ¿qué sucede si nos da un valor mayor que cero? Nos va a decir que es asimétrico positivo a la derecha. Y si el resultado de ese coeficiente de asimetría es menor que cero, entonces la asimetría es negativa y está a la izquierda. Entonces son datos más específicos, más claros para que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo con la distribución de los datos. Solamente esto es lo que yo quiero que vean porque en algún momento se puede topar para alguna información, pero que ya saben que eso nos permite interpretar y tener cuidado con el tipo de información que estamos manejando. Esto habíamos visto, ¿no? Cuando llamamos a simetría positiva, cuando nuestro promedio tiene un valor más alto que la mediana. Y si es negativa, cuando nuestra mediana es más alta en valor que el promedio, ¿verdad? Entonces ahí ya lo tenemos clarísimo, hemos logrado hacer ejercicios. Entonces, antes decía que por la forma, la gráfica podía decidir si era simétrica o asimétrica. Agarran y descartan esta posibilidad. Se van a hacer el cálculo con el promedio y la mediana que identifican esta forma. Pero hay un coeficiente de asimetría que es mucho más claro y específico que te va a decir, no, si es igual a cero es simétrico. Si es mayor que cero es a qué lado a la derecha. Si es menor que cero es a la izquierda. Entonces, eso también ya nos vamos a acordar. Bien, entonces, solamente esa parte de la forma. Ahora nos metemos al coeficiente de kurtosis. Acá te va a mostrar qué tan deformada está esa gráfica en la altura. Sí, ya no en el ancho, sino en la altura y en la forma. Entonces, la kurtosis mide las desviaciones de la curva de frecuencias de nuestros datos también en relación a ese parámetro que es la curva normal, en el sentido vertical. La curva normal va a tener una denominación y en relación a eso, si es más alta, tiene otro nombre, y si es mucho más baja, va a tener otro nombre también. Y esto nos va a mostrar si la curva de los datos es más puntiaguda o más plana que lo normal, ¿no? Y van a entender viendo los siguientes ejemplos. Esta es una curva mesocúrtica, la que llamaríamos nosotros la simetría de la normal. No es tan alta, tampoco es tan baja. Y nos damos cuenta que nosotros vemos que hay un ascenso, digamos, no es ni rápido ni lento, llega a la costura y desciende a la misma velocidad, sube y baja. Y vemos que no hay deformidad ni a un lado ni al otro lado. Perfecto, eso se llama
curva mesocúrtica. Y si yo calculo ese coeficiente de kurtosis, entonces me va a dar un resultado de 3 y voy a poder mencionar que se llama mesocúrtica. Puedo tener este tipo de gráfica, se llama curva platicúrtica o aplanada. Es cuando hacemos también el cálculo de este coeficiente de kurtosis y el resultado va a ser menor que 3. El resultado va a ser menor que 3. Entonces tengo esta forma y nosotros los epidemiólogos utilizamos mucho este tipo de intenciones porque hemos querido también en el COVID aplanar la curva de alguna forma, o sea, platicúrtica, llevarlo a lo más plano que sea posible. ¿Para qué? Para que no haya tantos contagios y no haya tantas muertes, ¿verdad? Esa era la intención. En el tema de Chagas tenemos ya una curva endémica donde ha habido un momento de ascenso realmente epidémico del problema de Chagas, pero hemos logrado controlarlo y estamos intentando ya esta baja. Es muy complicado, estamos hablando más de 30, 40 años y seguimos trabajando con este tema, pero hemos logrado ya controlar. Con la gente nos ayuda mucho con el tema de la educación. ¿Qué sucede con la otra? Una curva lentocúrtica o es más delgada. Aquí ya hay un ascenso más veloz, llega a la cúspide y desciende de la misma forma. Eso es lo que hemos ido viendo en el COVID. Vamos a ver los ejemplos que nos han ido ya dibujando en esa época, ¿no? Entonces, cuando yo voy a observar una curva lentocúrtica, cuando el cálculo del coeficiente de kurtosis me va a dar un valor mayor que 3. Entonces tengo estas posibilidades para poder interpretar si es una lecto, una meso o una platicúrtica. ¿Sí? Muy bien. Entonces veamos. En el momento de lo que era la pandemia, se nos ha ido presentando este tipo de gráficas después de ir alimentando con la cantidad de casos o la incidencia de casos que se presentaban, ¿no? En algún momento, bueno, empezaron siendo claras, esta era la gran intención de los epidemiólogos y de los presidentes de Estado, de que con el confinamiento sea lo mismo, o sea, pocos contagios porque no había muchos contactos y también poca cantidad de casos, ¿no? Pero en algún momento, bueno, ya vimos que se hizo mesocúrtica, pero ya cuando hubieron las olas, entonces comenzaron a hacerse electrocúrticas. Y acá era peligroso porque descubríamos una gran cantidad de casos que la buscábamos, pero también casi morían en algunos síntomas. Entonces es muy catastrófico trabajar con este tipo de cosas. Y veamos, ahí está, en España, por ejemplo, cuando se presentó el COVID, inicialmente ahí teníamos los primeros casos que nos daban una meso. Luego que de la meso comenzaron a construirse una electrocúrtica, se elevaron mucho más, pero en algún momento hubo un descenso, ¿no? Pero estos descensos son como también espejismos, hay que tener mucho cuidado. Después de a veces una tormenta de una calma, pero puede venir otro desastre después. Eso es lo que ocurrió. Y la gente que no está acostumbrada con esos fenómenos, lamentablemente después de lo que ocurrió en la primera ola, y yo, en este caso, podemos volver a reunir, nos hagamos fiestas, ¿verdad? Entonces, normalmente los contagios, la segunda y tercera hora han sido realmente terribles, justamente por la irresponsabilidad. Y fíjense acá, hemos empezado con esto. Y en algún momento, por tratar de aplanar, hubo esa reacción. Pero ese ímpetu y el carácter que tiene el ser humano de relacionarse sí o sí por contacto, ¿no? En cierta realización de costumbres entre ellos mismos en la sociedad, ha hecho que se vayan elevando y vaya dándose este tipo de representaciones. Nos ha costado mucho porque hay una gran cantidad de muertes que ustedes los han observado. Y fíjense, esos fenómenos se han dado en todos los países, ha ocurrido casi las mismas
diferencia de los virus tienen un comportamiento muy radical, que también son más inteligentes que nosotros, ¿verdad? Así que comienzan a comportarse de cierto modo y nos atacan porque somos más débiles. Entonces siempre hay que estar como el ejemplo de sarampión. Sarampión ya no debería haber aparecido. Todos estamos vacunados, supuestamente. Pero la peor es estar inmunizados. No sé. Entonces también es otro tema, ¿verdad? Otro detalle donde yo veo este tipo de curvas es en los gráficos que realizan nuestros brazos derechos, que son las enfermeras, y hay que agradecerles porque eso lo hacen nosotros. Cuando ingresamos a un paciente internado, le podemos hacer una cirugía, el control de los signos vitales puede hacer el interno, pero no lo gráfico. Quien lo hace cotidianamente y debe pasar de una manera completa la información entre turno y turno es la enfermera. Entonces, al día siguiente de haber internado o a los 2 días de haber internado a un paciente, digamos, esa línea roja es la temperatura. Entonces, vemos que ha habido un pico. ¿Y quién te informa? A veces ni siquiera el interno ni el residente ha mirado, sino la enfermera. El doctor se ha fijado en la ficha, tiene una alza térmica. Entonces, ahí es de cuando ya empezó con este problema. Puede ser una infección intrahospitalaria y hay que combatirla. Cuidado que se nos convierte en un error, este paciente se recupera también. Si logramos controlar a través de revisar esta información, nosotros vamos a tener bastante cuidado. Y no solo grafican ese tipo de cosas, sino van graficando varias: temperatura, frecuencia cardíaca y otras más de los signos. Entonces es muy importante que ustedes cuando agarren la historia siempre anden mirando qué hay por detrás, si está todo actualizado o no, porque el interno o un residente lamentablemente puede escribir cualquier cosa, pero quien va a tener mayor responsabilidad de tratar de conocer al paciente es el enfermero. Y si enfermería más falla, pues vamos a fallar. Lamentablemente, ¿no? Nuestro paciente puede tener una complicación. Esto es bien interesante, la estadística también trabaja en este tipo de cosas. Cuando ya toman la especialidad de ginecobstetricia, ¿verdad? Vienen tus pacientes y te dicen: mire doctor, no puedo embarazar. Entonces, ¿qué estudio hacen? Comienzan a ver las hormonas, ¿verdad? Entonces, lo que aquí vamos a ver es si la ovulación tiene el periodo normal. Supuestamente debería ocurrir esto, pero ¿cómo lo vamos a nosotros a detectar? Haciendo las evaluaciones de las hormonas. Y las hormonas también te van dando los datos en el momento en que tú estás viendo, tomando la muestra, entonces te dicen que está en este nivel, no debería estar en este nivel. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a hacer un ajuste a través de las hormonas, ¿verdad? Entonces comienzan a trabajar y que el ciclo se acomode bien. Entonces ahí ya la posibilidad de que tenga un embarazo es posible. Pero imagínense cómo tenemos que también interpretar. Piden ustedes hormonas, les salen los resultados así. No lo saben interpretar, ahí estamos perdidos. Porque parámetros normales también tenemos que ganar. Bueno, este es un fenómeno que se ha dado en algún momento también, que se cambia. Otro elemento es el hablar de cortisol, temperatura corporal y la melatonina. Entonces acá ocurre que también nosotros tenemos que ir dosificando. Si nosotros en medicina quizás lo tengamos un poco alterados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trasnochamos y a veces ni dormimos. Entonces tenemos tantos problemas de que nuestras hormonas también se atontan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y en algún momento va a debutar con alguna situación, alguna patología o algo que hay que corregir. Y uno de esos ejemplos es cuando ustedes estaban en secundaria, ¿no? La batalla que tenían sus papás con decir: vaya a dormir, a las 10 tienes que dormir, y ustedes y que no, lechuzas, ¿verdad? Haciendo tareas justo empezando a esa hora para acabar a no sé qué hora. Pero ¿qué hora lo que ocurría acá? La hormona de crecimiento empieza a activarse y tú vas durmiendo en ese horario, se activa. Pero si ustedes no duermen en ese horario, ni siquiera van a empezar a trabajar. Entonces tenemos esos grandes problemas. Por eso la generación nuestra no es tan alta como la de ustedes, ni la de ustedes son tan altos como los que están viniendo después. Son más
que ver cómo el balanceo va dándose, ¿verdad? Pero acá, fíjense, tenemos que ver cómo y en qué momento en la noche se va activando esto, en el día cómo se va a activar, cómo funciona la temperatura corporal, etc. Todo esto es lo que sabe el médico, es lo que tiene que interpretar el médico cuando ve a un paciente y tiene una alteración de algún tipo, ¿no? Bien, entonces esas son las actividades con las que nosotros, algunas, simplemente algunas, ¿no? Bien, entonces el trabajar con la estadística a muchos no les gusta, por eso tenemos muchas especialidades. Inclusive nosotros que estamos en el área de salud pública, no somos todo. O nos dedicamos a epidemia, o nos dedicamos a estadística, o nos dedicamos a una investigación, o nos dedicamos a dirigir servicios de salud. Entonces, ahí nuestra gran, digamos, diversidad dentro de una misma especialidad. Y si yo quiero ser pediatra, por ejemplo, puedo ser igual, cirujano, oncólogo, hemólogo, neurólogo, igual. Entre cada uno de nosotros tenemos lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nuestra ciencia es una. Y los que nos dedicamos a hacer poco de estadística es sumamente interesante, ¿no? En algún momento yo siempre les sugiero, hagan un curso básico de estadística para cuando ya estén en la residencia y van a ver cómo van a ir mejorando también el trabajo con su evidencia, cómo yo debo actuar frente a un paciente, qué es lo que puede ocurrir, tomando en cuenta varios valores, ¿no? Son cosas que a nosotros los médicos nos permiten, todavía tenemos y sabemos un poco más que lo hacen en demás profesiones, pero hay que saber aprovechar ese tipo de cosas. Bien, entonces ahora, hemos visto medidas de dispersión, medidas de dispersión, rango, hemos visto desviación media, hemos visto desviación estándar, hemos visto la varianza y el coeficiente de variación. Perfecto. A partir de lo que hemos visto el coeficiente de variación, vamos a entrar a otras medidas que van a ir como que cuidando la confiabilidad de la información. Entonces ahí viene lo que se llama intervalos. Y acá, estos intervalos de confianza, sobre la confianza que trabajan, es casi siempre el 95%. Ahí intentamos ver que toda esa información realmente nos permita a nosotros estar bien protegidos y las conclusiones que vayamos a sacar sean realmente las más adecuadas. Entonces, ¿qué es un intervalo de confianza? Es un rango de valores que se calcula de una muestra. Y en esta se va a encontrar el verdadero valor del parámetro con una probabilidad determinada. Es como un paraguas. Si yo lo hago, entonces va a haber una zona donde no va, digamos, a mojarse por la lluvia. O sea, vamos a estar sequitos, tranquilos, sin problema. Y todo lo que está por fuera, pues estamos jugando el otro 5%. De lo que pueda suceder, que te vas a mojar. Pero el 95% está metido entre esos valores que calculamos nosotros. Y todo lo que está acá es confiable. Entonces, el intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población real. Peso, talla, desarrollo, crecimiento y desarrollo de los niños, etc. Todos esos estudios, presión arterial, han construido sus intervalos de confianza y los han transformado en lo que es los parámetros normales. Entonces esto nos da un chance de que cuando yo trabajo con este tipo de cálculos voy a intentar ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Yo solo se los dejo ahí porque acá se va a ir poniendo más interesante todavía con los ejemplos que les voy a ir dando. Entonces corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal, suponemos que es normal, y en el cual se encuentra con una alta probabilidad el valor real de una determinada variable. Si esto cae dentro de esos intervalos, bueno, para nosotros es realmente muy complejo. ¿A qué llamamos alta probabilidad? Estamos hablando ya de lo que son esos cálculos de probabilidad de un suceso, que pueda suceder algo o que no suceda también. Entonces, probablemente vamos a observar el evento, ¿no? Entonces, hemos trabajado esto con la confiabilidad. Entonces, en consenso,
En una primera opción se trabaja con 95%. Y un intervalo de confianza del 95% nos indica que dentro de este rango dado se encuentra el valor real de un parámetro con el 95% de confianza, por certeza que está ahí. Entonces, si hemos hecho un cálculo, vamos a poder ver si cae dentro de esto, de que eso es cierto. La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre en el intervalo construido se denomina nivel de confianza. Y se denota 1 menos alfa. Aquí vamos a ir viendo algunos detalles más. El alfa es el error. Ese error que hemos visto cuando trabajábamos con la determinación del tamaño de la muestra. La probabilidad de equivocarnos se denomina nivel de significancia. Confianza más error nos da el 100%, ¿verdad? 95 más 5. Confianza más significancia, la significancia es sinónimo de error, vamos a 5%. Es lo mismo, solo que el error tiene varios nombres, como lo vamos a ir también reconociendo, porque en la literatura hay varios de estos que debemos interpretarlos muy bien. Entonces, ese nivel de significancia se simboliza con el alfa, error alfa o el valor de alfa. Entonces, generalmente se construyen intervalos con una confianza de 1 menos alfa, es decir, 95%. Una significancia de alfa de 5%. Menos frecuente lo siguiente, intervalos con un alfa del 10% o del 1%, pero no te está diciendo que no lo usan, los usan también. Tenemos que ser muy cuidadosos y ser específicos de cómo nos vamos a ir trabajando. Ahora, si yo quiero calcular un intervalo de confianza, ahí están las recomendaciones con criterios que debo tomar en cuenta. Para lograr un intervalo de confianza del 95%, necesitamos sacar previamente ¿qué? La media aritmética, la desviación estándar, y conocer el número de personas estudiadas, puede ser la población o puede ser condiciones que tienen para que tú puedas calcular. A partir de esto hay condiciones en los cálculos que nosotros vamos a ir haciendo. Si no cumplimos eso, no vamos a poder hacer las cosas. Nos va a faltar los datos. Entonces ahí son muy claros qué es lo que debería tener y qué resultados debería yo trabajar. Vamos a ver solamente dos tipos de intervalos. Un intervalo de confianza para un promedio aritmético o media aritmética, basado en este valor. La fórmula es de esta manera. Intervalo de confianza al 95% es igual a ¿qué? Al promedio. Más o menos el valor de Z. ¿Se acuerdan del valor de Z? Cuando hablamos en tamaño de muestra. Cuando trabajamos con el 95%, el valor de Z era de 1,96, ¿verdad? Si trabajamos con el 99 era 2,58 y así. Entonces, a nosotros nos interesa, como es el 95%, este valor de Z es de 1,96. Y lo voy a multiplicar por ¿qué? Valor. Por la división de lo que es la desviación estándar dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. A esto se llama error estándar. Error estándar. Este error estándar es muy exigente porque te va prácticamente el cálculo trabajar que sea lo más cercano a la certeza. Entonces el error estándar ajusta demasiado, hay que tener mucho cuidado de tener estos valores, ¿no? Por ejemplo, tenemos datos, valores de porcentaje de manufactura. Mi media aritmética es de 45.7%. Ustedes me dirán, ¿está normal? ¿Está dentro de los parámetros normales? Ok, pero veremos, porque para hombres y para mujeres, ¿verdad? La desviación estándar, entonces de más o menos 3.7. Mi muestra es de 30 estudiantes varones de 18 a 20 años de la Facultad de Medicina. Okay. Tengo estos datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el cálculo y el reemplazo correspondiente. Ahí tenemos. Intervalo de confianza es igual a 45.7. ¿Sí? Muy bien. Más o menos el valor de Z 1.96 multiplicado por la desviación dividida entre la raíz cuadrada de la parte de la muestra. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Primero hacemos este cálculo, ¿no? Sacamos raíz cuadrada, dividimos y multiplicamos, me da el valor de 1.32. Ahora,
ese valor de 1.32 voy a sumarlo y restarlo, voy a tener límites, como hacíamos con la desviación. Perfecto. Entonces, ¿qué valores me da cuando hago esto? Si al 45.7, que es el promedio, voy a sumar lo que me da el resultado de toda esta operación en 82, para arriba yo tengo 47.02%. Y para abajo, si lo resto, me da 44.38%. Esos son los límites, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿qué dice? Significa que de 100 casos, cabe esperar que en 95 de ellos el parámetro se halla dentro del intervalo construido. Y también se espera que un 5% de ellos el parámetro se halle fuera del intervalo. Se está trabajando con 95%. Okay. Para entender mejor, saqué el resultado, saco estos intervalos de confianza y comienzo a ver si mi población son varones, son de la Facultad de Medicina, son 30 el tamaño de la muestra. Entonces, los valores normales para los varones van de 40.7% al 50.3%. Suponiendo, estos son los datos normales para los varones. Y mis resultados son de 44.38 a 47.02. ¿Estos valores están dentro de esto? Sí. Entonces, mi grupo de estudio tiene un hematocrit normal. ¿Por qué? Porque está dentro de los intervalos o los parámetros normales del hematocrit. Entonces, concuerda con que el 95% de ellos sí tienen este resultado, es decir, un hematocrit normal. Entonces, esto es lo que hacemos trabajando con esta información para que nosotros podamos entender exactamente qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta. Esto es uno de los ejercicios, aparte del coeficiente de variación, a sacar los intervalos para estar muy seguro de lo que realmente está sucediendo, esté mostrándose ahí y podamos interpretar. El día viernes les voy a mostrar un trabajo de investigación que hicimos también en el Instituto de Medicina Nuclear con el tema de diabetes, y vamos a utilizar solo este indicador porque se han calculado muchas otras cosas y ver qué es lo que ha sucedido con sus tratamientos, de lo que estaban enfermos, cómo los